Buenas tardes, chicos. ¿Cómo les va? Bueno, vamos a continuar con el tema de la unidad 3 que estamos viendo desde el día martes, la clase anterior, que refería a rueda de prensa, ¿no? Entonces hablamos un poco de la rueda de prensa. La rueda de prensa no es otra cosa que eh, una forma de poder tener el contacto con los medios de comunicación, expresarles algunas informaciones referente a un evento, algún acontecimiento que necesitamos comunicar y que ellos hagan eco de ese acontecimiento. Entonces, aparte de explicar a breves rasgos qué significaba una rueda de prensa, culminamos hablando de lo que era la invitación a la rueda de prensa, ¿no? Y que esta invitación pues debe tener los elementos claves en cuanto a dónde se va a dar, la hora prevista, el lugar. Se debe destacar precisión del lugar, a pesar de ser un espacio muy conocido, ¿no? Se coloca la calle del lugar. El título debe tener una forma llamativa en que invite a continuar leyendo e invite al periodista, en este caso, a asistir a esa invitación de los medios, ¿no? Entonces ese título tiene que provocar curiosidad, decía yo aquí en las diapositivas, ¿no? Bueno, además de enviar esta invitación, que no debe ser realizado ni mucho tiempo antes, ni muy cerca tampoco. No, no podemos enviar una invitación a una rueda de prensa 6 meses antes, porque pues va a perderse en sí en cuanto a las actividades a realizar. No es una boda para enviarlo con tanto tiempo anticipado, ¿no? Pero en cuanto a lo que se refiere cercanía, tampoco lo podemos hacer un día antes, porque ya ese periodista puede tener otras cosas en la agenda. Todo eso nombramos en la clase anterior como sugerencias, y aquí mostré algunos modelos de invitación, donde pueden observar que también se incluye el logotipo de la organización, se incluyen los auspiciantes en las partes inferiores, que en algunos casos dan mayor validez a ese acto o soporte, y en otros casos no es necesario, como en cuanto a las instituciones públicas se refiere. Entonces ahí no es verdaderamente necesario. Así que, continuando con este tema, ¿no? Vamos a hablar de que estas ruedas de prensa pueden ser o deben ser individuales o conjuntas. Pues bien, la clasificación se da que son individuales cuando son atendidas por un único portavoz. ¿Quién es un único portavoz? Una única persona que va a hablar en nombre de esa organización, de esa institución, de esa sociedad, de esa fundación. En cambio, son conjuntas cuando están a cargo de varias personas y cada uno de ellos van interviniendo de alguna manera en el tema que más dominan, se van cediendo el turno, no es algo, pues, se puede decir coordinado, no es que se va a interrumpir el uno al otro. Una característica de las ruedas de prensa es que se coloca una mesa rectangular adelante de ese número de periodistas en ese espacio donde está realizándose. Esa mesa va a permitir la diferenciación de quiénes son las personas que van a estar en calidad de portavoces y quiénes están en calidad de público, ¿no? Puede incluir, por lo tanto, solamente a una persona, como puede incluir al grupo, al número de personas que la organización estime conveniente. Voy a mostrarles aquí brevemente dos rueditas de prensa, un pedacito nada más, de dos ruedas de prensa.
y totalmente diferentes la una de la otra, ¿no? Los temas como tal son de carácter diferenciados. Por aquí tenemos una rueda de prensa que es del gobierno nacional. Durante los últimos días, relacionado con que se investigue lo que se tenga que investigar. Ratificamos así igualmente que no existe ninguna trama o estructura criminal en el gobierno del Ecuador, hoy más que nunca. Tercero, debemos también señalar que un exfuncionario inculpado no representa de ninguna manera a un gobierno. También queremos enfatizar en que el gobierno nacional, a través de la Policía Nacional, por supuesto, ha apoyado las acciones que ha definido la Fiscalía en los allanamientos que, como ustedes conocen, se acaban de realizar en la noche anterior. Debemos también establecer que la policía actuó con absoluta independencia y además que el gobierno del Ecuador ratifica que va a seguir colaborando con la Fiscalía y con las demás autoridades de justicia para el total esclarecimiento de los hechos que hoy por hoy se encuentran bajo investigación. Si quieren, podemos dar paso a preguntas para poder continuar con la rueda de prensa. Gracias, señor ministro. La primera pregunta es de Francisco Garcés de Coavisa. Buenos días, funcionarios. Muchas gracias. Lo primero, quisiera saber si es que ustedes, con la información que poseen del caso, si entre estos allanamientos, entre los allanamientos que se hicieron en Guayaquil y Quito la madrugada de hoy, se encuentra el domicilio del señor Carrera. No, no se encuentra incluido en esos allanamientos. Y lo otro, si me permite, al ministro Zapata, habíamos hablado días pasados de 2 personas a las que se ordenó localizar por orden directa, entendemos, del presidente de la República. ¿Tenemos algún avance? ¿Se puede dar algún avance al respecto? Bueno, Francisco, primero quisiera indicarles y ratificar lo que dice el señor ministro de Gobierno. La Policía Nacional ha actuado y actuará como el día de hoy en los allanamientos realizados en Guayaquil, en San Borondón y en Quito. Dentro de eso, nosotros siempre hemos dicho que tenemos que cumplir disposiciones legalmente. Pues bien, entonces con este breve 2 minutos más o menos que le he colocado del avance de esta rueda de prensa, nos dimos cuenta de un poco el inicio de la misma, cómo abordó el principal vocero, el motivo principal de esta convocatoria de los periodistas. Y oportunamente dieron paso a las preguntas, ¿no? Así que otro elemento importante de las ruedas de prensa es que va a permitir la intervención de los periodistas con sus inquietudes. Y como ustedes se pueden dar cuenta, si hay una mesa con varias personas, el periodista puede dirigir la pregunta al vocero que él estime pertinente o que él crea que le va a brindar una mejor respuesta a su inquietud, ¿no? Bueno, esto es un poco más formal, llamémosle así, algo más serio, por una situación, de hecho, de connotación nacional. Y por acá vamos por algo más, de alguna forma informal, ¿ya? Aunque igual se está manejando como una rueda de prensa, pero lo que nosotros capaz siempre hemos visto, y tal vez no lo hayamos tomado en cuenta, no lo hayamos considerado, que también es una rueda de prensa deportiva. Habitualmente se dan este tipo de eventos, no solo previo a un acontecimiento como que va a realizarse la Noche Amarilla, la Explosión Azul, sino también porque se termina el partido y entonces se invita a la rueda de prensa de los equipos participantes a través de sus entrenadores y el jugador más destacado o el capitán a ser parte de la mesa en la cual van a exponerse a las preguntas de los periodistas. Así que vamos a ver cómo abordan este grupo de personas esta rueda de prensa. Presidente de Barcelona Sporting Club.
Hola. Bueno, muy buenos días a todos, un fuerte abrazo, bienvenidos a esta rueda de prensa especial para nosotros y un agradecimiento también muy especial a la familia Ferretti, a don Víctor, a sus hijos, a Víctor y Estefano, a Vito, porque Vito, además de ser un gran amigo de tantos años, casi 30 años, y además de que esta sala lleva su nombre, ha sido fundamental este enlace con la gente de Ambienza para esta alianza estratégica que nos fortalece, que nos jerarquiza. Así que para nosotros, como digo, es un día de fiesta, se viene un mes de fiesta, en los cuales pensamos que el hecho desencadenante va a ser en la Noche Amarilla, pero este es un enorme comienzo. Y así que muy agradecidos por esta confianza en la institución y dos mundos importantes como el de Barcelona y el de Ambienza se fortalecen mutuamente. Así que le doy la palabra a Estefano Ferretti. Gracias. Buenos días, presidente Carlos Alfaro Moreno, vicepresidente financiero Rafael Verduga, vicepresidente administrativo Estuardo Reynoso y licenciado Vito Nelson Muñoz Ugarte, miembros de la prensa, miembros del directorio de Ambienza que nos acompañan el día de hoy, estimados invitados todos. Mundo Ambienza es una gestora inmobiliaria con más de 18 años en gestión, que hoy por hoy es la más importante de la ciudad de Guayaquil al desarrollar y ejecutar no menos de 15.000 unidades habitacionales. Nosotros, como inmobiliaria, pensando no solo en el entorno, el ambiente, la calidad de vida que tienen que tener los futuros propietarios y propietarios de nuestros proyectos habitacionales, generamos esta alianza estratégica con la institución más importante de la ciudad de Guayaquil, Barcelona Sporting Club, en la cual generamos, como lo indicó el presidente en su momento, la unión de dos mundos, Mundo Ambienza y Mundo Barcelona. Es una alianza importante para las dos partes, nosotros apoyando a la principal institución de Guayaquil y queriendo aportar de manera perenne a nuestros propietarios de nuestros proyectos habitacionales. Quiero agradecerle al presidente, al licenciado Vito Muñoz Ugarte, por ser partícipe de este mérito, de este logro, y comenzamos a trabajar por un mejor Barcelona y un mejor Ambienza. Gracias. Definitivamente lo mejor de dos mundos y nos vamos a enterar poco a poco en qué consiste esta alianza y cómo vamos a impactar la vida de los miembros de la familia de Mundo Ambienza y obviamente de Mundo Barcelona. Queremos escuchar con muchísima atención las palabras del licenciado Vito Muñoz. Señores de la mesa, colegas de la prensa, soy un bendecido porque desde niño Dios me regaló la dicha de amar a esta institución. Nunca. Ok, en cambio, en esta exposición nos pudimos dar cuenta que hubo primero una presentadora que está permitiendo abordar el inicio del evento y que existió esto que mencionábamos en las diapositivas de que se pueden ceder las palabras a un siguiente interviniente de la mesa, ¿no? Entonces ustedes pueden darse cuenta que van a ceder la palabra para que cada uno mencione el aspecto principal de lo que tienen sí que comunicar, ¿no? Aquí probablemente don Vito Muñoz va a exaltar a la institución que es parte de su vida. El señor de Ambienza hablaba un poco intrínsecamente de lo que realiza esta inmobiliaria, ¿no? Una publicidad oculta, llamemos por ahí iba, ¿no? Y en lo posterior, pues se realiza también la participación de los periodistas, no sin antes presentar también realizar las entregas de unos reconocimientos, en este caso una camiseta
que son parte de las cosas que pueden integrarse dentro de esta rueda de prensa. Algo importante que también podemos destacar en estas imágenes es que se ha incluido una claqueta en donde se coloca el nombre de la persona. Esto les ayuda a los periodistas a no equivocarse o no perderse, ¿no? Bueno, nosotros conocemos, por ejemplo, al señor Vito Muñoz ya de muchos años, entonces tal vez el periodista pues tampoco no se va a equivocar. Pero el señor Diambienza pues, probablemente es muy desconocido para el periodista, porque no es alguien con quien trata a diario, y para evitar también errores gráficos en las palabras, en los nombres como tal, se puede incluir este tipo de elementos, ¿no? Claquetas identificativas de las personas que están sentadas en esa mesa, ¿sí? Otro de los elementos importantes es que pueden ser parte de este espacio los organizadores, ¿no? Los auspiciantes, así como dentro de la tarjetita de prensa incluíamos los auspiciantes en la parte inferior, pues también pueden ser parte o del backing, que es la parte que está atrás de la persona. En este caso tienen una pantalla en que va reflejándose la publicidad de este nuevo socio estratégico que es Mundo Ambienza. Sí. Y como lo están transmitiendo también por YouTube, pues ustedes se pueden dar cuenta que en la parte inferior salen continuamente un sinnúmero de auspiciantes. Está Gatorade, Ponimalta, Pepsi, Betano, Cruz Azul, ¿no? Están todos estos auspiciantes de Barcelona que también nos encontramos pues ahí en la camiseta habitualmente. ¿Sí? Parte de esa rueda de prensa también va a ser la entrega de algunos regalos simbólicos a los periodistas, como una manera de afianzar ese, eh, esa amistad, llamémosle así, y poder de alguna manera buscar que ellos continúen asistiendo a los eventos que nosotros realizamos, ¿no? Por eso involucra a veces darles también algún tipo de cóctel, brindar algún tipo de piqueo, alimentos, y en otros casos entregarles souvenirs como los que están encima de la mesa que ustedes pudieron haberse dado cuenta. Entonces, bueno, no soy barcelonista por si acaso, sino que fue un video que encontré que nos ayudaba a identificar algunos elementos importantes que estábamos mencionando. Entonces, retomando lo de la clasificación de la rueda de prensa. Ok, creo que ya pueden ver. Entonces, en cuanto a las ruedas de prensa conjuntas, sí, el orden puede estar dado por la complejidad, de lo más sencillo a lo más complicado. Siempre se inicia de una forma suave para llegar al tema mucho más candente, ¿no? Por ejemplo, en la situación que explicaba el ministro, pues primero se comienza dando unos antecedentes, el contexto de la situación previa al suceso de una aprehensión grande en este caso de espacios involucrados en negocios ilícitos, ¿no? Puede ser también por orden cronológico. Digamos que es una rueda de prensa de aniversario de una empresa, ¿no? Del Hilton Colón. Entonces los intervinientes pueden hacer mención a ese crecimiento paulatino que ha tenido este alojamiento, ¿sí? Sí, cada ponente puede desarrollar una etapa motivo de esa convocatoria. También puede ser por especialidad, ¿no? En donde uno de los intervinientes mencione X suceso, otro bajo su línea. Por eso les decía que cuando es una rueda de prensa posterior a lo que es un partido de fútbol, se suele integrar por un lado al
periodista, no el periodista, perdón, al dirigente, ¿no? Por otro lado al entrenador y por otro lado al capitán, para que cada uno mencione su óptica como tal, ¿no? De cómo se desarrolló el partido, por qué falló o por qué ganó, qué tan felices se sienten, cómo se brinda ese sentimiento, etcétera. También es importante esta sugerencia que nos dan los relacionistas públicos, que el número de portavoces debe ser impar. Ellos nos aconsejan que sean 3, que sean 5, que sean 7, que no debe ser par, sino que debe ser impar. Otros aspectos a considerar. Bueno, cuando estamos a cargo de esa rueda de prensa, que a veces sin tener en sí como el cargo de relacionistas públicos, nos toca enfrentar ese evento, ¿sí? Debemos considerar, aparte del local que ya hablamos ayer, realizar pruebas previas necesarias en los equipos de sonido para evitar fallos. Imagínense que están frente a Ecuavisa, TC, Gama y no sé cuántas televisoras más, y el micrófono pues tiene una interferencia y sale cortado, ¿no? Como les dije, si esa información llega al centro de noticias, lo único que van a hacer es, ay, no salió bien, desechémoslo. Así que se debe procurar realizar pruebas previas en cuanto al sonido se refiere. Es necesario cuidar la iluminación, debe haber suficiente luz para que las imágenes que capten, tanto en fotografías, en videos, pues sean válidas para transmitirlas en una televisión o para publicarlas en un diario o publicarlas en la web, ahora que tenemos muchos medios digitales. Hay que evitar paredes oscuras porque ensombrecen a los ponentes, y cuando utilizamos backing, o sea, la parte de atrás, o paredes oscuras, pues hay que brindarle la suficiente luminosidad a las personas que hablan, ¿no? En el caso que vimos en el último, de la rueda de prensa, pues sí, el color predilecto era el negro con el amarillo para que resalte su logotipo, pero la iluminación está muy adecuada de manera que no opacaba la imagen de los participantes y los ponentes. Sin embargo, también se deben evitar las paredes muy blancas, paredes totalmente blancas, porque queman la imagen, se pierde a veces la imagen, o con la luz, pues ocasionan una sombra, ¿no? Aunque uno piense lo contrario, de que debe ser algo totalmente iluminado, incluyendo las paredes, no es lo adecuado. Así que una forma de verificarlo es ahora utilizando nuestros aparatos electrónicos. Verificamos con nuestro celular, ¿sí? Con el celular de uno de los compañeros también, si es que la iluminación es la adecuada, si es que nos favorece el entorno, o si no le brindamos algunos otros toques, una cortina, ¿sí? Un banner, un backing, que nos permita pues mejorar ese aspecto que tenemos. Si se emplea rótulos, hay que supervisar su elección para eliminar malentendidos visuales innecesarios, o banners, rótulos, banners, roll-up, como le llamen ustedes, ¿no? El roll-up es el que se alza y se levanta y se coloca, así como el que estaba atrás de la rueda de prensa de Barcelona, ¿sí? Y backing, en cambio, es la estructura grande que cubre totalmente la parte de atrás de una mesa y sus sillas. Controlar que la disposición del mobiliario, o sea, la mesa presidencial que estamos colocando, esté en una zona sobrelevada con respecto al resto, o que por lo menos si hubieran muchos periodistas, tengan la potestad de poder observar hasta la mesa presidencial. Si es un sitio muy plano, entonces se recomienda que exista
esta mesa un poco elevada. Sí, el auditorio, pues, de alguna manera ayuda a que exista un desnivel, pues que las personas de atrás tengan la opción de poder observar completamente, tomar fotos completamente, grabar completamente la mesa presidencial. Recordemos que hay que brindarles todas las comodidades a los periodistas porque ellos son los que van a replicar este evento que nosotros queremos promocionar tal vez a través de esta rueda de prensa. Bien, y aquí está una maqueta, un bosquejo de cómo se debería visualizar su escenario para una rueda de prensa, ¿no? Considerando que la presidencia es la parte delantera, donde vemos sentadas a estas personas hablando, ¿sí? Lo que son, habría que dejar un espacio para lo que son las cámaras, porque ocupan un gran apartado, ¿no? Y permite brindar la información directa luego en los medios de comunicación. Se sugiere zonas de asientos para periodistas dejando un corredor que permita la movilidad entre ellos, ¿no? Porque también muchos de ellos pues están realizando varias coberturas, entonces llega un momento y para que no exista este tumulto, estos malentendidos, imagínense que por querer salir tumba una cámara, entonces brindarle la comodidad de movilidad dentro de este espacio donde se está realizando la rueda de prensa. Pero antes de ingresar, ¿no? Al auditorio, llamémosle así, debe existir una mesa de recepción. Esta es la oportunidad de tener una base de datos de los periodistas, de anotarlos, de indicar de qué medio están y de entregarles también algún tipo de souvenir, si es que fuera el caso, ¿no? Entonces aquí le vamos a entregar también el dossier, se le puede entregar una especie de fundita, así como las funditas de regalo, donde ahí se coloca la información base, puede estar un boletín de prensa o puede estar el dossier, puede estar los souvenirs, y esta base de datos nos va a servir para conocer qué medios de comunicación estuvieron en nuestra rueda de prensa para tener ya el contacto de ese periodista para una próxima ocasión y ya llamarlo directamente, ¿no? Y para poder dar el seguimiento a ver si ya estuvo aquí Ecuavisa. Vamos viendo si Ecuavisa de verdad dio unos minutos a la información que nosotros publicamos en nuestra rueda de prensa. O sea, si publicó nuestra noticia, ¿no? Bien, el portavoz. Cuando es una sola persona, se debe cuidar mucho más el discurso de esta persona, ¿sí? El portavoz deberá esperar a que la gente se siente para entrar en la sala. No se aconseja que las personas los que están en la mesa presidencial estén sentados esperando que lleguen los periodistas. No, más bien cuando ya auditorio esté con el mayor número de periodistas, se da lugar a ingreso del portavoz o los portavoces que se van a sentar en esa mesa presidencial, ¿no? Ese es el protocolo, llamémosle así, adecuado. Se debe comenzar con un saludo a los periodistas, agradeciéndoles su presencia y recordando el motivo de la convocatoria de la rueda de prensa. Es prioritario mencionar el por qué estamos haciendo esa rueda de prensa. Por el evento de aniversario de esta empresa, por la asociación de esta empresa con otra, ¿no? Por haber conseguido el nuevo auspicio de tal institución, etcétera, etcétera, etcétera. Las herramientas con las que debe contar el portavoz son conocer el nombre, trayectoria e historial de los periodistas y de los medios de comunicación asistentes, bajo la máxima de saber es poder. Entre más el portavoz conozca quiénes son parte del elenco de periodistas, pues va a tener
una mayor acogida de ellos, porque imagínense que el portavoz ve que está alzando la mano uno de los periodistas, ¿sí? Y entonces, y le dice, ok, el periodista Iturralde de Teleamazonas tiene la palabra. Entonces el periodista se va a sentir muy halagado de que lo conocían, ¿no? Para esto, los relacionistas públicos suelen trabajar con una especie de álbum, ¿ya? En donde tienen las fotos de los periodistas que están relacionados a este ámbito deportivo, cultural, lo que sea, ¿sí? Y con los nombres o con los apellidos. Y trabajan en identificarlos de manera que puedan manejarse de una manera muy cordial al momento de darles la palabra. El argumentario. Los mensajes a lanzar deben informar, convencer, conquistar y persuadir. ¿Sí? La persona que está en la mesa presidencial o que está haciendo la función de portavoz, que está brindando esa comunicación, debe tratar de llegar al periodista y seguirse de convencer, porque si usted no lo convence, entonces pues él tampoco no va a brindar esa réplica, ¿no? Imagínese que el periodista dice, pero si yo no le creo lo que me está diciendo, entonces va a ponerle poco énfasis en escribir una nota periodística sobre lo que se mencionó, ¿sí? O lo va a hacer a breves rasgos, con mucho desgano, no le va a brindar mayor participación en sus columnas de periodismo, ¿no? Así que se debe convencer, se debe conquistar, persuadir, convencer a ese periodista que lo que estamos diciendo es novedoso y que es necesario publicarlo, convencerlo que es importante esto que se ha realizado. Entonces ustedes se dieron cuenta en esa rueda de prensa de Mundo Ambienza con Barcelona, que se citaba, cada uno de los voceros citaba que era una alianza importante, significativa, se le daba ese poder de persuasión para que el periodista a su vez replique eso en sus notas. Además, en las ruedas de prensa, el portavoz deberá preparar el discurso de entrada, ¿no? Bien, y aquí viene una parte interesante, que es cuando los periodistas comienzan a hacer sus preguntas, ¿no? Y tenemos algunos tipos de periodistas. Me pareció muy significativo incluir esta diapositiva, en donde se brinda la calificación con un adjetivo, ¿no? A cada uno de los tipos de periodistas con los que nos podemos encontrar en una rueda de prensa, ¿sí? Y nos dicen, además, cómo nosotros podemos actuar como portavoces, ¿no? Cuando es un evento, a veces, pues no suelen haber inconvenientes, pero cuando usted está trabajando con alguna situación del gobierno, si usted está realizando una rueda de prensa del gobierno, pues está hablando de una cosa de bien y le sale el periodista hablándole de alguna cosa de mal, ¿no? Entonces son cosas que a veces suelen pasar. El primer tipo de periodista es el ametrallador. Significa que hace varias preguntas dentro de una sola. Estoy segura que ustedes, si en un momento se han topado con las noticias en la televisión, se han encontrado con ese periodista que hace una pregunta larguísima, ¿no? Eso en los debates presidenciales o cuando ya se elige el nuevo presidente, el periodista que mete varias preguntas en una y a veces el mismo portavoz le dice, vamos respondiendo pregunta por pregunta, o le dice, a ver, la primera pregunta es esta y la segunda es tal, ¿verdad? Sí. ¿Qué debe hacer usted al momento de que le realice ese periodista un sinnúmero de preguntas en una sola? No le da la oportunidad de hacer 2 preguntas, pero en una le metió 5. Debe pensar con calma. ¿Cuál de ellas quiere contestar? Es la oportunidad para evitar contestar la pregunta que le desfavorece. Sí, porque ya pues el periodista que se tomó la arbitrariedad de hacer muchas preguntas en una cuando tenía la oportunidad de hacer solamente 2. Entonces usted debe ser también ingenioso en, ok, le contesto lo que me beneficia, básicamente, ¿sí? En el lugar que usted está como
una persona que todo el mundo le está viendo, lo está grabando, que está siendo parte de esa mesa directiva, pues no puede mostrarse ofendido ni mostrarse enojado. ¿Sí? Debe evitar este tipo de sentimientos por más enojados que estemos. Para muestra de ello están los deportistas cuando tienen que ser parte de esa rueda de prensa y han perdido. Y dice, ¿y cómo se siente usted luego de esa pérdida? Sí, y entonces el periodista con ganas de insultarlo, pues no, totalmente el deportista al periodista. Pero pues lo que tiene que decir es, bueno, sí, no lo hicimos bien con los muchachos, ya, usted debe haber escuchado a más ruedas de prensa deportivas que yo. En todo caso, la posición es pensar con calma y responder lo que nos conviene cuando nos sale una persona que nos pregunta muchas cosas en una sola pregunta. El segundo periodista que traemos aquí a la cancha es el interruptor. Bien, esta persona es aquella que nos corta en medio del discurso o en medio de una respuesta. Usted está brindando la respuesta y la persona le dice, no, pero sobre el caso de Isaías es lo que yo me refiero, ¿no? Entonces, también, la calma, porque todo el mundo lo está grabando y usted no puede salir con una grosería, pero debe frenarlo con cortesía. Por ahí dicen, darle una cachetada con guante blanco, ¿no? Entonces, en referir que en lo que usted me está consultando, en breves momentos le voy a responder. Permítame terminar la idea o permítame responder a su pregunta previa, ¿no? Y con gusto continúo brindándole la información que usted está solicitando, ¿no? O bueno, o cualquier otra frase que se muestre que usted no es mal educado y que de alguna manera también le diga, hey, espérate, tu tiempo ya pasó, si es que ya hizo sus preguntas, o usted pues no debe interrumpirme. Otro periodista, el Trampas, plantea afirmaciones negativas con anterioridad a realizar la pregunta. Es decir, nos dice, bueno, el gobierno estuvo involucrado en la venta de la gasolina, no es la gasolina, la petrolera Terpel. La pregunta que le tengo a usted es, entonces, le forma un contexto previo, que ya de por sí usted le va formando un mal sabor en la boca. Entonces usted lo que debe hacer es dejarlo terminar de hablar. Porque si usted le dice, no, nosotros no estuvimos involucrados en la compra de la petrolera Terpel, y la pregunta iba a ser por otro lado, entonces está quedando mal, ¿sí? Y puede inducir a crear nuevas preguntas en referente a ese hecho. Así que nunca contestar hasta que no se termine de recibir la pregunta como tal, ¿sí? Nunca contestar sin antes desactivar los argumentos empleados, ya cuando usted escuchó que esa persona en verdad lo está acusando, entonces usted le dice que, pues, contrario a lo que él está diciendo, el gobierno no estuvo involucrado en ninguna compra de la petrolera Terpel, pertenece a una institución privada, esto puede estar demostrado en las negociaciones de tal cosa y tal cosa, bueno, ¿sí? Entonces, luego de escuchar totalmente la pregunta, ahí sí, directamente a cortar de raíz dicha acusación, pero de alguna forma hay que mostrar evidencia, ¿no? Citando documentos, citando eventos previos. Por ejemplo, no, el gobierno vendió esa petrolera en el año 2015, momento desde el cual se ha tenido una desvinculación total, bla, 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 ¿no? Entonces, si no se hace eso de ahí, si no se interpela esa acusación que nos está haciendo este periodista, se va a asumir que esa acusación es real, ¿no? Que de verdad lo que dijo el periodista
se cumpla. Ok, vamos con la siguiente. Sí. El predicador se cree en posesión de la verdad y tratará de convencerle, ¿no? Y comienza a hablar y a dar un contexto en general y sigue interpelando que lo que él menciona es lo real. La única alternativa en este caso como portavoz es la humildad, nos dice este autor, este relacionista público que utilizamos en nuestras bibliografías. En este caso, usted le puede expresar algo así como, tiene todo el derecho a pensar así, pero mi opinión es, ¿no? Y pues ahí tranquilamente deja en claro que no comparte la opinión con esa persona, ni por más que trate de convencerlo. El siguiente es el traductor. Se trata del entrevistador que pone frases en la boca del orador o repite incorrectamente lo que ha dicho. Esto pasa muchísimo cuando son ruedas de prensa con el gobierno, ¿no? Entonces ahí sale algún periodista ingenioso que cambia una cosa por otra o malinterpreta algo que dijo el funcionario público, ¿no? Y esto suele causar hasta el enojo de los funcionarios públicos que a veces no saben manejar continuo esa rueda de prensa. Y dice, bueno, en lo que usted dijo o en lo que usted mencionó, que estaban realizando el allanamiento de varios locales en el norte de la ciudad, se ve involucrado también personal de la policía en estos allanamientos. Entonces, bueno, no sé, va cambiándole la situación por ahí, ¿no? Entonces, ahí lo que debe realizarse es poner en claro la situación, ¿no? Decir que la interpretación que está dándole ese periodista no es la correcta, y que tal vez nosotros en alguna forma ocasionamos esa mala interpretación, si es que fuera así, ¿no? No estuvo claro nuestra exposición, ¿ya? Y que lo que se intenta mencionar es tal cosa. Bien, vamos con el penúltimo que les he traído aquí a la mesa, es el especulador. Plantea cuestiones hipotéticas, ¿no? ¿Ya? ¿Y qué fuera si usted recibiera el cargo de gobernador luego de este suceso que tuvo el gobernador actual? Por poner cualquier ejemplo. Entonces, en este caso no hay que responder a las hipótesis que está creando este periodista y más bien se puede aprovechar a lanzar un mensaje clave. Usted le puede decir, bueno, la situación que usted menciona es totalmente hipotética. Sí, no sé por qué la trae a la mesa, pues en ningún caso se ha mencionado la salida del actual gobernador. Una respuesta bastante prudente. Por ponerle un ejemplo. El amable hace que el entrevistado baje la guardia y lo pilla por sorpresa, ¿no? Ese que parece que lo está lavando. Sí, y usted, señora alcaldesa, que grandemente ha incrementado la población de Guayaquil y que ha brindado el apoyo y ¡plup! Lanza la cuchilla. ¿Ya? En ese caso, pues no hay que bajar nunca la guardia, hay que estar siempre precavido de esas personas, esos periodistas que también a veces salen con ese tipo de discursos. Y recuerde que usted tiene la responsabilidad de ser portavoz y de cambiar para bien eso que se estuvo preguntando o esclarecer esa información que se estuvo brindando. Ok, chicos. Bien, con estas explicaciones, pues no, vamos a realizar una práctica en la plataforma en la que ustedes van a ingeniarse, ¿sí? 3 situaciones, ¿sí? Se van a crear preguntas y respuestas probables de 3 situaciones de periodistas. O sea, van a poner periodista, ametralladora, crean la pregunta y crean la respuesta que le daría a ustedes como portavoz, ¿no? El traductor crea la pregunta y crea la respuesta y algún otro.
¿ya? Miren, de toda esta selección de 7 que les he presentado, ustedes van a elegir 3. Así que sean tan ingeniosos como crean pertinente. Pueden hacerlo como que son tanto funcionarios del gobierno, como una institución pública, como en el fútbol, como en un acto cultural, lo que usted prefiera. Lo que necesito es que planteemos el caso de 3 periodistas de los que hemos presentado y las respectivas respuestas que usted le brindaría como portavoz. ¿Está en claro la actividad que vamos a realizar? Sí, no está tan difícil, está como inventarse, como ser ingeniosos, crear una situación, crear una novela, básicamente. Vamos a ver qué tan buenos son creando novelas. A ver si los Miss, díganme. que tenía un poco lento el internet y no sé si me podrás explicar lo que hay que hacer ahorita Ok, otra vez. lo acabo de explicar, pero a Sí, ver. es que se me cortó todito y ahorita se me acomodó el internet. A ver, vamos de nuevo. Vamos a inventar 3 situaciones. Ya, las 3 situaciones están relacionadas a un tipo de periodistas. Ya, ustedes toman el tipo de periodista que deseen, van a elaborar una pregunta asociada a ese comportamiento y van a brindar la respuesta que ustedes le darían como portavoz, siguiendo pues estos consejos que les he puesto del lado derecho. ¿Sí? Así que van a inventar 3 situaciones diferentes con 3 periodistas diferentes. Y pues ese va a ser el taller de hoy. Es como escribir el libreto de una serie de televisión o de alguna novela. ¿Ya? Ahí se quedó en claro, ahí se me escuchó. Sí, Miss, gracias. Perfecto. Entonces, bueno, voy a abrir esa asignación, chicos. Y recuerden que esa intervención, en este caso, sería su asistencia del día de hoy. ¿Sí? Por ahí me están escribiendo que en el chat no puedo ser el día martes 24. Si usted tiene la captura de que estuvo ese día, envíeme el correíto y le puedo pues corregir. Miss, la tarea hasta qué hora va a dejar. La voy a dejar abierta hasta las 7 de la noche, así que espero que hasta esa hora ya la puedan subir. Bueno, voy a ingresarla. ¿Alguna otra consulta? Nada. Ok, chicos. Entonces nos vemos en la siguiente clase y en breve les aparece la actividad porque estoy abriendo la plataforma, ¿no? Para habilitar. Hasta eso usted vaya ingeniándose. ¿Qué tipo de periodista va a ser partícipe de su diálogo? Nos vemos. Chao, chao, chicos.